Ya, bueno, sean todos bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Sumérgete en Cultura. Agradecemos, por supuesto, la buena disposición de la gente, la compañía que nos se han sumado, se han sumergido más bien con nosotros. Hoy día queríamos hacer un capítulo, como empezamos el mes de septiembre, queríamos hacer un capítulo vinculado con el rescate patrimonial. Las veces anteriores estuvimos hablando de literatura de terror, con escritores también de la octava región, al inicio ahí de Arica, pero hoy queríamos hacerlo distinto. ¿Ya? Porque en el segundo hablamos de ciencia ficción y dijimos no. Ahora, como es el mes de la patria, tenemos dos capítulos enfocados un poco al rescate, un rescate nacional, pero tratando de polarizar un poco la situación desde el norte del país y acá el centro-sur. Ustedes saben que con Patricia nos interesa, por supuesto, que sea lo más justo y menos centralizado posible. Nosotros con Patricia estamos ubicados acá en Santiago, pero no es la idea de mostrar los mismos rostros. Nosotros queremos un poco dar ese cambio y por eso mismo con Patricia tenemos dos invitados de lujo que están trabajando, uno desde el área de rescate patrimonial a través de una fundación, como es Andrea, que está a través de Fundación CEPA, que ahí Patricia lo va a presentar de mejor manera, y Juan Jacobo Tancara, que es escritor chileno, ¿cierto?, que está acá en el norte. De hecho, hoy día mismo la entrevista la está realizando desde Perú. Así es que vamos a ver también ese juego limítrofe ahí entre los países, si es que tenemos o no tenemos esas fronteras. Patricia, por favor, sus saludos, sus palabras. Hola, buenas noches a todos. Saludos. Muchas gracias, Michael, nuevamente en este nuevo desafío que tenemos de llevar la cultura a todos, con excelentes invitados, que le voy a hacer una pequeña introducción. Primero vamos a partir por ella, por Andrea Torres Zapata. Ella, hace lo que es gestión cultural y además es la coordinadora del área de cultura de la Fundación CEPAS. Bienvenida Andrea y cortito Juan Jacobo Tancara Chambre. ¿Él se escucha bien? Sí, se escucha más bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Doctor en filosofía, crítica literaria y teología de la Universidad Latinoamericana. Investigador de diferentes centros. Bienvenido, Jacobo. Mira, hoy ya tenemos saludos. Mira, Lidia ahí nos manda saludos. Dice saludos Jacobito, lo que implica que desde Petén. ¿Qué es Petén? Yo... Petén ciudad, en Guatemala. Ah, Guatemala. Oye, que estamos internacional hoy día. Qué notable. Sí. Ya, chiquillos, miren, entremos ya en tema porque el tiempo vuela, de verdad que uno dice, estamos conversando 1 hora y media y esa hora y media se va, pero así, muy, muy rápido. Pata, dispara usted la primera pregunta. Sí, bueno, vamos a partir por Andrea. Bueno, en este mes que vamos a ver todo lo que es el patrimonio. Cuéntanos un poquito, Andrea, a nosotros y a la gente que está en este momento viendo el programa. En primera instancia, ¿qué es la Fundación CEPAS y cuáles son los trabajos que están realizando por el rescate del patrimonio inmaterial? Coméntanos un poquitito. Hola Patricia, Michael y Juan Jacobo, muchas gracias primero que todo por la invitación que nos hacen. Estamos muy felices como institución y yo especialmente como coordinadora del área de cultura, muy contenta de esta invitación, de descentralizar un poco el arte, la cultura a través de nosotros dos invitados que tienen hoy. Bueno, Fundación CEPAS es una ONG que tiene más de 30 años de vida ya, que nace en 1990, en una iniciativa que genera un grupo de jóvenes que en aquella época había un importante nivel de desnutrición, una desigualdad económica y social importante en la región del Biobío y sobre todo en Coronel. Entonces este grupo de jóvenes comienza a realizar gestiones para generar comedores comunitarios. Esa fue la primera iniciativa de Fundación CEPAS. Y posterior a esto, logrando tener un financiamiento de la agencia francesa Pascal, extranjera, logramos generar más programas de acción. Entre ellos hubo
un programa de apoyo escolar, la biblioteca móvil, bibliotecas comunitarias, un programa de prevención de SIDA para el área del comercio sexual, microemprendimiento también. Así que desde ahí nace un poco esta iniciativa de generar un aporte significativo a la sociedad, a la región del Biobío y a la cuenca del Carhuaz. Y bueno, hoy día Fundación CEPAS tiene 3 áreas de acción importantes, que es el área de educación, el área psicosocial y el área de cultura. Dentro del área de educación tenemos jardines infantiles y jardines infantiles dentro de esos 3 territorios que te mencionaba, con salas cunas y un club de recreación infantil que es para niños un poco más grandes. Dentro del área psicosocial tenemos acciones trabajamos con niños en situación de discapacidad, que están dentro de los jardines infantiles, pero también otro grupo que está fuera ya, que son un poquito más grandes y apoyamos su desarrollo. Y dentro del área de cultura trabajamos con 4 unidades, que es la unidad de fomento lector, programación artístico-cultural, identidad y patrimonio, mediación cultural, y tenemos el área de comunicaciones también, que hoy día se ha fortalecido bastante a raíz de la situación de la emergencia sanitaria por la que estamos viviendo, donde hoy día estamos realizando nuestras gestiones a través de las redes sociales. Justamente te iba a preguntar, veo que ustedes abarcan un montón de ítems en un bonito trabajo. ¿Cómo ha sido reorganizarse frente a todas las actividades que tú me mencionas que están haciendo con el tema de la pandemia? Sobre todo este tema de los comedores, ¿cómo han tenido que abordar ustedes su trabajo? Sí, bueno, la primera iniciativa que yo te mencionaba, como nace CEPAS de los comedores, eso hoy día no lo estamos generando, fue evolucionando, se transformaron ya después en un elemento, o sea, en una acción un poco más potencial, que eran los jardines infantiles, que dentro de ellos tienen su alimentación completa. Pero hoy día, no visualizamos en su momento que esto podría ser a largo plazo. Siempre nos proyectamos por un periodo de, de 4 o 5 meses. Nosotros desde enero a marzo, hasta la quincena de marzo, funcionamos de forma normal. Todas nuestras actividades de planificar nuestro plan de gestión cultural normal, los jardines infantiles, el área psicosocial, todo de forma operativa. Y una vez que llega la pandemia, nuestro centro cultural tiene que cerrar sus puertas, así que de esta forma, un poco para proteger la comunidad y también proteger los equipos de trabajo, que se empiezan a iniciar, pero desde el día 1, actividades que fuesen un poco la idea de distraer un poco, de generar una cierta contención entre nuestros usuarios, también nuestro público, por supuesto, para que también seguir con la gestión cultural que nosotros tenemos propuestas para todo el año. Y es así como empezamos a generar ideas, mecanismos y adaptarnos a la realidad, y empezamos a realizar en cada una de las unidades actividades a través de las redes sociales. Oye, me avisan por interno, Andrea, hay que hablar un poquito más fuerte. Eso estaría fallándole un poquito el sonido, así que también para la Pata y para Juan Jacobo, cuando les toque hablar, más fuertecito, por favor, para que no tengamos ahí... Oye, Andrea, tú me comentabas, bueno, de todas estas actividades, ¿cómo CEPAS genera los recursos? ¿De qué fuentes son las que entregan toda la ayuda para que ustedes sigan manteniendo el trabajo? ¿Cómo lo hacen? Hoy día tenemos convenios con, nosotros en el área de cultura, tenemos un plan de gestión que es financiado a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Educación tiene convenios de transferencia con FUNGI, y el área psicosocial hasta el año pasado tenía financiamiento del SENAI, pero hoy día quedamos sin ese proyecto, sin ese presupuesto. Pero otra parte es financiada por instituciones extranjeras que nos van generando donaciones. Así que eso nos permitió que, por ejemplo, nuestro proyecto del área psicosocial no se detuviera. Lamentablemente se tuvo que reducir en personal, pero la idea era que la gestión continuara. Ese es un compromiso de nosotros como institución, una vez que abordamos una temática, no dejarla, y generamos todo lo posible para mantener las áreas de acción
que hoy día yo te comento. Oye, la gente, cuéntanos, Andrea, que está en este momento, que quisiera aportar para el poder de rescate patrimonial. ¿Cómo podría acercarse usted? ¿De qué manera? Si alguien quisiera, económicamente, tú me dices, En todo sentido, también con su trabajo, con su aporte, en todo aspecto. en gestión cultural se pueden comunicar a través de nuestra página web y además de nuestros correos, administración@pabellon83.cl o mi correo que es cultura@cepas.cl para poder generar o gestionar algún tipo de acción. También tenemos nuestra página web www.cepas.cl, que ahí es donde pueden encontrar fotografías también el registro de cada una de las acciones y cuál es la estructura también institucional de cada una de las acciones que realizamos, cada una de las áreas. Y bueno, económicamente también a través del correo, si alguien quisiera colaborar con nosotros, también lo puede hacer a través de cepas@cepas.cl. También comentarles que nosotros en este periodo generamos un par de ayudas solidarias, hicimos unas campañas solidarias. Gracias a una colaboración que nos llegó del extranjero, hicimos unas ollas comunes en los territorios de Coronel y de Lota. También, esto fue a través de un aporte que se generó de estas instituciones extranjeras, pero otro porcentaje fue un aporte que generamos nosotros como compañeros de trabajo, equipo de trabajo, somos aproximadamente 120 personas. Y el acto solidario que va ya instaurado en nosotros por la acción que generamos cada día, nos llamó a nosotros también actuar para nuestros beneficiarios. Así que ahí hemos hecho un par de ayudas solidarias, hicimos también una entrega de alimentos en los territorios que son más alejados, porque comentarles que nosotros trabajamos con territorios que tienen alta vulneración. Entonces nuestros niños, nuestras familias también veíamos que estaban un poco solas en ese sentido, y nosotros trabajando, generando teletrabajo, también queríamos acercarnos un poquito más. Así que hicimos una entrega de alimentos, de tickets de gas, y todo esto con estas dos gestiones, tanto de los equipos de trabajo, de la institución y también de estos aportes que nos llegaron los direccionados. Gracias a unos grandes amigos que tenemos en el extranjero. Sí, pues existe esa opción. De hecho, yo me acuerdo, yo el año pasado, 2019, presenté a Francisca Macabra ya, en el mismo pabellón. Entonces yo decía, ¿cómo llego a un pabellón que está centrado en Lota? Pero no tiene que ver solamente con trabajar con la comunidad, sino que también está abierto para, en este caso yo que venía acá de Maipú, como escritor, también presentar algo distinto un poco, como de entregarle esa diversidad cultural al espacio. De hecho, yo hablaba con Juan Jacobo en alguna de las muchas charlas que tuvimos el año pasado, a fines de año, y decía, oye, podríamos reencontrarnos, que venga acá a Santiago, yo buscarle algunos espacios para que presente obviamente su trabajo. Decía yo, y de hecho decía, y después nos podemos ir a la 8ª región y ver espacios en Talcahuano, hacer un tour con Juan Jacobo. Entonces, nosotros felices de recibir a Juan Jacobo y a ustedes también en nuestro centro cultural. Bueno, esa es una de las cosas que también les iba a mencionar y que Michael hace referencia, es que dentro del área de cultura nosotros tenemos un espacio, un centro cultural que se llama Pabellón 83. Hoy día es un monumento nacional, el único que se mantiene activo, que es gratuito a la comunidad y que tiene una gestión cultural continua, y que tiene un movimiento importante. Nosotros trabajamos harto con las comunidades estudiantiles, trabajamos con las familias, de diversas iniciativas. Bueno, desde ahí nace un poco nuestra gestión, pero también está dirigida a trabajar paralelamente con las dos áreas que yo les menciono y trabajar actividades extramuros también. Trabajar asociativamente con otras organizaciones, somos parte de una mesa, la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, así que estamos siempre comunicándonos, trabajando en torno al patrimonio, la identidad, el rescate de la historia y por supuesto poner en valor toda esta... sí, eso... Andrea y Jacobo, disculpa, hablando de lo que estabas mencionando,
cada uno de ustedes en su trabajo debe enfrentar algunos prejuicios. Tanto Andrea y Jacobo, ¿en qué manera ustedes, el trabajo que ustedes realizan, rompe con este tema? ¿Cómo se aborda? Pero, espérate, Pata, antes de verlo, déjame que comentemos, presentemos a Juan Jacobo, para que Andrea dé un respiro a esa pobre mujer que ha contado. Oye, Juan Jacobo, nosotros nos conocimos con Juan Jacobo el año pasado también en un encuentro que se hizo ahí en la Universidad Santo Tomás en Arica, que tenía que ver con una lectura crítica a distintos autores que eran de allá del norte. Entonces era como Arica finalmente visitaba o revisaba sus propios autores. ¿Cierto, Juan Jacobo? Ese era en esencia el congreso al que participamos en Arica con Santo Bueno, Tomás. sí, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, escuchando. Un saludo fraternal desde, bueno, estoy ahora en Perú. Soy un hombre de fronteras, así que me muevo entre Bolivia, Perú, y el norte de Chile, que para la cultura aymara es un solo territorio, o sea, no, realmente ahí las fronteras son artificiales. Bueno, pero respecto a lo que señalaba, sí, hicimos el primer congreso de crítica literaria regional, porque habíamos visto, ¿no?, que las universidades estudian muy poco, la verdad, a la literatura local de Arica y de Parinacota, y entonces había un vacío, y hay un vacío por saber más sobre esta literatura, que es una literatura muy diversa, y en un año me decía, bueno, los funcionarios encargados de biblioteca, de patrimonio, que Arica en un año, de acuerdo a la cantidad de población, Arica Parinacota había sido la región que más había publicado, que más libros había publicado en un año, no me acuerdo qué año. Entonces me parece que hay una producción importante en Arica Parinacota. Es una región bastante particular, de mucha migración, es parte del mundo panandino. Entonces es una diversidad bueno, creo que en todo lugar del mundo es diverso, pero bueno, Arica tiene su propia particularidad. Que Arica en comparación a otras ciudades de Chile se nota. Se produce diferentes tipos de literatura, y entonces nosotros vimos que era importante poder analizar esa literatura, ¿no? Una literatura de terror, literatura fantástica, literatura social, etcétera, poesía, en fin. Claro, de ahí nosotros nos conocimos y obviamente para mí me sorprendió mucho el hecho de encontrarme con un autor que llegase a realizar una obra que no necesariamente se enmarca dentro de un rescate patrimonial, sino que es una historia que nos muestra la vida de cómo serían las personas en la comunidad aymara. Entonces, ¿cómo tú decides? Porque tú eres doctor en filosofía, yo sé que también tienes trabajos que abordan la parte teológica, y ¿cómo decides abordar estos textos? Yo tengo acá el libro, que es Vestigios de Montaña, un viaje, de hecho ahí no sé si se logra ver bien, que Se ve bien. sí, se ve súper bien, Sí. uno de los libros de Juan Jacobo. Entonces, ¿cómo tú decides abordar, obviamente, la literatura desde tu punto de vista como escritor? Dices, ok, porque podría haber abordado, no sé, alguna temática que fuera más popular, que abordara, no sé, gente en los malls, y tú dijiste, no, yo voy a contar de los pueblos, ¿cierto?, que tienen esta condición de condición aymara, con un vocabulario. Yo quería destacar eso, antes que lo comentemos, que por ejemplo, así, sin tener una página marcada, acá tenemos que la misma edición, que es de Palabra Comprometida, editorial, ediciones, viene acá con las palabras por ejemplo, Ancache, lugar de camino a los potreros en las quebradas de Putre. Entonces, al que lee, en este caso que era yo como profesor, ¿cierto?, como educador, me doy cuenta que tengo un libro de muy buena factura, y me doy cuenta que el autor se preocupó de ir aclarando conceptos que para nosotros, desde que no estamos en el norte, podemos entenderlo y se vuelve súper rica la lectura. ¿Cómo fue que tú, Juan Jacobo, decidiste ponerte a escribir obras en que rescataras esa mixtura, esa unión, ¿cierto?, entre el pueblo aymara y lo que sería más bien un lector tradicional, que para nosotros nos sería más difícil acercarnos, pero al tú escribirlo se vuelve mucho más cercano y es más rico conocer la cultura aymara. ¿Cómo decides abordarlo? Bueno, nuestro país es un país multicultural, pluricultural, etcétera, ¿no? De tal manera que
tenía pensado, como nos movemos entre Bolivia, Perú, les decía, al sur del Perú obviamente, bueno, también en Lima, ahora en Huancayo, entonces me parecía que esta literatura también puede ser compartida en estos otros países y por supuesto y también en Santiago. Bueno, aunque, bueno, en fin, o a Iquique, ya para no ir tan lejos, o Antofagasta, qué sé yo. De tal manera de que no todas las personas conocen la jerga o los términos, las palabras en aymara, del idioma aymara, hay jergas populares también, como habla la gente a veces. De tal manera que es necesario poner un pie de página que aclare, ¿no? Estas palabras, estos términos. Y bueno, me parecía también importante, porque había una falta también, ¿no? Había una falta de poder tener una literatura aymara más contemporánea. Sí los hay, ¿no? Por supuesto que hay cuentos, hay un rescate de leyendas, de tradiciones orales que hacen escritores aymaras, pero yo echaba de menos alguna literatura que contara un poco el testimonio de una familia, de un pueblo, de una persona, que nos pudiera ilustrar lo que ha significado la trayectoria de este pueblo aymara en lo que es territorio chileno. El pueblo aymara es un pueblo muy bueno, como se sabe, antes que se fundara Chile, por lo tanto ellos se iban por los pisos ecológicos. No necesariamente se les conocía como aymara, ¿no? Eran comunidades autónomas que tenían una forma de producción en base a ayu, que significa comunidad, y hablaban el mismo idioma que era el aymara, por eso les llama aymara, pero el apelativo aymara es más actual, digamos, no es que esos pueblos se llamaban aymara, Así mismo. pero ahora sí se les reconoce como aymara, por la lengua, digamos, se les reconoce como aymara. Y eran unidades de producción autónomas, de autogestión, se autogobernaban, etcétera, y bueno, y también se movilizaban, no estaban en un solo lugar. El aymara es viajero, viaja, se mueve por distintos lugares. El aymara es de los Andes, es del valle, de la costa, por eso somos marítimos, somos andinos, no somos de los Andes, no solamente de los Andes, también somos marítimos, también estamos en la selva. Y este gran movimiento en el mundo panandino, lo que abarca incluso Ecuador y más allá Colombia y Perú, por supuesto, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Argentina, Chile, bueno, estas culturas se han ido desplazando, ¿verdad? Y las fronteras, los estados nacionales han colocado fronteras artificiales y una cosa que quería compartirles, ¿no? Es curioso que para nuestros antepasados, para mis padres, abuelos, era normal ir a La Paz, ir a Viacha, ir a Tacna, a Moquegua, a Puno, era normal, no había ningún problema. Y ahora es curioso que nosotros tenemos que presentar pasaporte, ¿no? Los tres estados nos controlan, ¿no? Tenemos que presentar ahora, es un poco más, bueno, con un trato un poco igual, un poco prepotente, yo diría, ¿no? De muchas veces yo he tenido problemas en la frontera porque un trato prepotente, ¿no? Y claro, porque al ser aymaras no distinguen, ¿no? Aunque ahora ya hay más, yo veo ahora policías civiles aymaras también, los veo, pero antes no había, ¿no? Venía gente de Santiago o del Norte Grande, no sé, que no conocían, ignoraban lo que es la cultura de este movimiento aymara y con mucha prepotencia porque pensaban que nosotros éramos peruanos o éramos bolivianos, entonces enemigos de guerra, obviamente, y también en Perú era lo mismo. En Bolivia era lo mismo, en Bolivia me trataban mal porque era chileno, en Perú porque era boliviano chileno y en Chile porque era peruano. Claro. Entonces, en ningún lado. Es curioso, ¿no? Hace poco salió una noticia en el periódico donde se quitó una carga, ¿no? a aymaras que es su normal chuño, quinoa, su comida, ¿no? Hoja de coca, y se los decomisaron, ¿no? Y se los retuvieron y se los quitan. Todavía hay una ignorancia, digamos, de parte del SAC, de aduanas, qué sé yo, de entender que esta es una zona de movimiento andino, ¿no? Yo tengo familiares en Perú, familiares en Bolivia, hasta en Argentina, y ahora el último hasta en Guatemala, ¿verdad? Entonces los aymaras somos personas que viajan. Entonces, esto tiene que reflejarse en la literatura y también en las investigaciones sociales, ¿no? Las investigaciones sociales se llegan hasta donde llega Chile, en esa frontera artificial, pero yo he animado a algunos académicos, ¿no? De las universidades del norte, de Tarapacá y de Arica, Parinacota, que vayan más allá, ¿no? Yo mismo voy a hacer investigaciones que van un poco más allá, que se atrevan a cruzar la frontera, y también en la literatura, ¿no? Quiero, bueno,
estaba animado a escribir un poco también de esta Aymara transmigrante, ¿no? Que está en Bolivia, que está en Perú, que está en Arica. Bueno, no quiero alargarme, ahí lo dejo. No, pero sí es cierto que es súper necesario porque uno inevitablemente, yo me acuerdo cuando estuve ahí en Arica, estuve en una conversación súper casual con Maru Delgado, que es escritora también allá de Arica, y la familia que estaban, porque había un baby shower, imagínense una cosa así, súper normal, y estaban preparando el machacmara, y yo así como, ¿y qué es eso? Porque para nosotros, de este lado, que estamos acá en el centro, estamos habituados a que lo que se promueve es el Huentripantru, que es mapuche. Entonces, uno no conocía lo que era el machacmara, que tiene una tradición donde la gente baila, había niños, las mismas señoras que estaban ahí participando en la actividad, comentaban cómo se estaban organizando para los bailes, para participar, y que es una tradición aymara, si mal no me equivoco, ¿cierto? Y que es lo mismo, pero desde el otro lado. Pero a esta zona centro, a mí como educador, por ejemplo, yo como profe, yo nunca he tenido acceso, a través del ministerio me refiero, de un libro donde me digan, ok, esta es la cultura aymara. Sí, nos llega mucho de o el mapuche o el pascuense, entre comillas, llega un poco más. Entonces, a mí me pareció que era muy bonito ver que había algo que estaba vivo, que no era una imposición de ningún tipo. Entonces, por eso me pareció mucho más valioso todavía el trabajo que tú como autor estabas realizando, porque me mostrabas una realidad que, claro, quizás, como tú mismo lo planteabas, está esa discriminación, como eres de acá o eres de allá, entonces al lado que tú llegas te terminan viendo mal. ¿Por qué? Por una guerra o por lo que sea en realidad. Entonces eso es como lo que me interesaba o nos interesaba con la pata hoy día, es tratar de romper eso, a llevar este estereotipo, y quiero que lo hablemos también en su momento por Lota, por ejemplo. Entonces, eso, ¿no? Qué buena tu intervención, de verdad que es súper necesario. Uno como autor siempre encuentra, en librerías principalmente, las mismas obras, y en las editoriales, también las editoriales que mueven un poco el sistema educacional, ya sea Planeta, Alfaguara, todas esas, siempre tienen las mismas obras y que son los mismos autores y son todos hombres, están ubicados en el centro de la ciudad y no en cualquier parte de Santiago, están ubicados de Providencia hacia arriba. Entonces, ¿cachai? Como que es una situación económica que también influye, y que es bueno un poco venir a remecer eso con este tipo de programa que tenemos con la pata, es hacer fomento lector un poquito más transversal para todos. Pata, iba a decir algo. Bueno, Juan Jacob nos comentaba el tema de lo que significa, todos sabemos, la mayoría de la literatura que tiene que ver con los pueblos originarios siempre tiene que ver con los mitos y leyendas, y que importante el trabajo de él y tanto de Andrea con acercar un poco más con el rescate del patrimonio y entender justamente todo esto, es lo que tú nos mencionabas, de que hay mucho más allá de poder acercarnos. Usted, la pregunta como se lo había planteado anteriormente, en este rescate patrimonial, ha tenido que vivir lamentablemente prejuicios. Realmente, en este caso, Juan Jacobo, pertenecer a un pueblo originario se vuelve un impedimento en el mundo actual. Para ti, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? No sé si capté bien la idea, pero claro, la institución literaria es una institución elitista, aunque no nos guste la palabra, pero es así. No es que muchas personas leen, el problema de los analfabetos funcionales es un problema continental. Entonces, cuando digo elitista, entiéndanme bien, me refiero a pocas personas, no me estoy refiriendo a nada más que eso. De tal manera que poder meterse en esta institución es complicado, porque nosotros venimos de una cultura oral. Mi papá vivía en el altiplano, claro, venía a la ciudad, pero vivía en el altiplano, nos dedicábamos a la crianza de llamas, de ovejas, porque también vivimos en la precordillera. Mi papá también fue pastor evangélico. En fin, de tal manera que siendo pastor evangélico, a través de la Biblia y a través del libro de los misioneros, aprendió a leer, a practicar la escritura. Entonces nuestra aproximación a la escritura no siempre es inmediata, no es normal para nosotros, ¿no? Entonces cultivar esto es un trabajo de muchos años, de mucha paciencia, y sabemos que la institución literaria, la institución escritural es discriminadora, no es excluyente.
no solamente para los pueblos indígenas, incluso que tienen otro idioma, porque la institución literaria además es en castellano, de tal manera que ahora nosotros desde niños, yo fui de la generación que desde niños los padres la educaron para que aprenda a hablar bien el castellano, porque se sufría discriminación. Mis padres y mis abuelos, como eran aymara hablantes y solamente hablaban aymara, aprendieron el castellano ya de niños, de 10 años. Eran muy discriminados en la ciudad, muy discriminados, mirados en menos, en fin. De tal manera que yo fui la generación que ellos se hicieron un esfuerzo para que estudiáramos, pudiéramos aprender el idioma, pero aún así eso no es suficiente. La institución literaria exige una dedicación, un oficio. Por eso que yo comencé, digamos, tarde a escribir en literatura. Bueno, además porque quería viajar, quería tener más experiencias de lecturas, etcétera, y también por inseguridad, porque quería tener más seguridad en el manejo del idioma, que nunca, esto es una cosa que nunca se acaba, bueno, ustedes lo saben. De tal manera que comencé tarde a escribir literatura, pero practiqué escribiendo bastante lo que son ensayos académicos o ensayos en general sobre filosofía, teología, sociología. Y bueno, pero después, pasado ya los 40 años, decidí dedicarme a la literatura. Porque como les señalaba, había una realidad que había que contar, ¿no? La realidad de la discriminación, por ejemplo, bueno, y aprovecho el programa también, ¿no? Sí. Este es el libro de un niño, aymara, que bajó del altiplano de su comunidad a la ciudad, y en la ciudad su mamá muere o tiene que trabajar y después muere, su familia se quedó en el altiplano, y prácticamente se cría en la institución del Sename, un niño aymara en el Sename. De tal manera que para un niño aymara eso fue un desarraigo, la experiencia de la violencia, de la discriminación, y además porque sabemos que Arica es un territorio que estuvo en disputa a partir de 1929, como ustedes saben, pasó a ser territorio chileno y comenzó un proceso de chilenización. Como yo les señalaba en un comienzo, las personas que tienen color de mi piel son sospechosos de desleales o de peruanos, en fin, etcétera, ¿no? Enemigos de guerra, y por lo tanto, somos considerados, ¿no?, de una naturaleza inferior, o fuimos considerados, no sé si hasta ahora. Entonces este niño, el mundo de los niños a veces es mucho más sincero que el mundo de los adultos, es más descarnada la violencia, ¿no?, verbal, física. Pero claro, no todo es negativo, también hay buenos compañeros, buenos amigos, hay esperanza y hay aprendizajes y la posibilidad de salir de ese mundo. Entonces, son literaturas actuales, yo pienso, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay que rescatar, y se lo hace, la tradición oral, las leyendas, pero también hay que hablar de la aymara de ahora, cómo lo está viviendo este proceso de integración, de marginación, de la pérdida del idioma, de abandonar su cultura, de negociación, porque la cultura aymara es una cultura que ha negociado con los españoles y ahora negocia con la República. Somos una cultura negociante, por eso hemos sobrevivido, ¿no? Y además, somos una cultura que incorporamos elementos foráneos, elementos extraños para nuestro proyecto de vida. Entonces, hemos incorporado la literatura, la institución literaria, que es una institución, repito, elitista, excluyente, de pocas personas en realidad, lo hemos incorporado para poder mostrar nuestra realidad y nuestra historia. Se pudiera escribir en aymara, aunque a mí me faltaría, porque la manera de escrito es muy difícil y además que hay que practicarlo, un idioma que no se practica se olvida. Pero tendríamos muy pocos lectores, porque inclusive las personas aymaras leen en castellano. Entonces, no quedaba otra que mejorar en el castellano y educarnos, porque escribir un libro, como ustedes saben, ¿no?, ustedes también se dedican a la escritura, amerita muchas lecturas del libro, y con esto no me estoy jactando, ni mucho menos, ni siquiera estoy hablando de mí, hablo de los escritores. Yo no me considero netamente un escritor, sino una persona que quiere contar una historia, quiere contar una experiencia. Eso es lo principal objetivo, ¿no? No me interesa ser escritor, es que además que, no sé, yo admiro a los escritores, pero no me considero una persona que tiene la necesidad, hasta la obligación moral incluso, de contar la historia de su familia, la propia historia de uno, ¿no? Pero a veces la historia de uno refleja, aunque uno a veces no lo espere así, yo no lo esperaba así, refleja la historia también de otras personas. Hay muchas personas que han leído el libro y me han dicho, oye, pero esta también es mi historia.
Entonces, me parece que hay una responsabilidad ahí de contar la historia. Donde hace falta, donde uno ve que hace falta contar la historia, hay que contarla, ¿no? Estos relatos locales, estos relatos que son inéditos, y hay que contarlos, ¿no? Hay que atreverse a contar. Nosotros, aunque no queramos, como aymaras, aunque queramos hablar de nosotros mismos de manera muy personal, porque finalmente la literatura, yo he escuchado a escritores, ¿no?, decir que la literatura, a Borges, por ejemplo, y a varios autores, ¿no?, en general ya es un cliché prácticamente que el escritor habla de sí mismo en su literatura. Entonces, pero a pesar de eso, de que uno habla de sí mismo, al pertenecer a uno a un pueblo, está hablando también de su pueblo, sin esperarlo, y así como también el lector lo entiende, ¿no? Porque nosotros al hablar de nuestra familia hablamos de todo un pueblo, de todo el proceso que ha vivido un pueblo, ¿no? Y eso me parece que es necesario contarlo. Qué interesante, qué fuerte lo que tú nos comentas, qué importante es poder tener esta información y, bueno, fuertes declaraciones de la realidad que estamos viviendo. Y Andrea, tú que tienes por tu parte, que trabajas con las comunidades, cuéntanos un poquito, ¿ustedes sienten el impedimento o el prejuicio de trabajar con pueblos originarios? Tú que estás ahí con la familia, ¿también sientes lo mismo que nos comenta Juan Jacobo? Bueno, con el territorio de Lota te refieres, ¿sí? Mira, Lota, muchas veces los turistas cuando llegan a Lota y visitan nuestro centro cultural, siempre nos dicen, nosotros pensábamos que Lota era minero y lo reconocemos por la historia minera y por el índice alto de pobreza. Esos son dos puntos que siempre nos mencionan. Y cuando visitan Lota se dan cuenta que Lota tiene mucho más riqueza que quizás el parque, que es un lugar hermoso, pero va más allá que eso, va más allá de la mina, va más allá de la historia minera, tiene mucha riqueza dentro de sus monumentos que pueden ser visitados, cada uno de ellos. Hay muchos que solamente están las ruinas, pero ya visitar un monumento nacional o histórico es algo muy significativo, y Lota tiene 11 monumentos y una zona típica. Por nuestro lado, el centro cultural también es un espacio activo que tiene mucho público que recibe. Por otro lado, la zona costera también es muy importante para el turismo. La gente de Lota, cuando uno va a Lota, todos se quieren contar la historia de su historia, como minero, como hijo de minero, como familiar. Entonces hay una riqueza en el relato importante que, como dice Juan Jacobo, este relato se tiene que ir rescatando y tenemos que comunicarlo para que las futuras generaciones también conozcan de nuestro patrimonio. La mujer lotina también cumple un rol muy importante y lo ha cumplido desde muchos años atrás, con el pan amasado, por ejemplo, el rol significativo que tenía en el cuidado de sus hijos cuando su padre bajaba a la mina, que eran familias grandes en aquella época, ¿cierto? Era la jefa de hogar prácticamente. Entonces también eso es un punto que nosotros vamos relevando y vamos indicando, contando un poquito más de la historia. Y por otro lado, la Feria de Lota, una feria que está abierta. Quería mencionar eso, que dentro de usted, el rescate, está ese concurso que me lo contaron mis viejos. Sí. ¿Cómo nace eso y cómo funciona? Porque ahí es invitar finalmente a la comunidad a contar esas historias que ellos tienen y lo han acompañado, que es como lo mismo que nació en Juan Jacobo, pero ustedes invitan a la comunidad a que lo realice. Nosotros tenemos a través del área Fomento Lector, tenemos un concurso que estamos generando casi anualmente. En un inicio partió con el Cuenta tu Cuento, que era una categoría para jóvenes y niños, para que los niños pudiesen armar un cuento, creación a través de talleres muchas veces también, y luego eso recopilarlo en un libro. Posteriormente fuimos visualizando que también la gente adulta tenía un espacio, tenía mucho que contar y quería plasmarlo en algo. Ahí creamos, me lo contaron mis viejos, que
está relacionado con los relatos, mitos, leyendas de la historia de la gente que vive en la zona del carbón. Entonces, cada uno de los mejores cuentos van en esta selección y quedan en este libro, que se genera una distribución después a cada uno de los concursantes, y también se entrega un stock a las bibliotecas municipales, a los colegios, y se genera un vínculo también con el colegio, porque muchos de los hay jóvenes que participan en este cuento, en estos concursos. Entonces también ellos ven su trabajo proyectado en un libro, que es un trabajo significativo también para ellos, un estímulo, si bien digo, para ellos como escritores recientes quizás, o iniciándose en la escritura, y eso es parte del fomento a la escritura y la lectura creativa también a través de esta área, y por supuesto el rescate de la identidad también. Claro. Así es, dice tu labor, Andrea, en este caso, para tener el apoyo para trabajos como el que lo estás mencionando, encontrar los recursos, son suficientes, sientes que necesita más compromiso del Estado para justamente hacer un rescate de lo que es el patrimonio y la cultura, en este caso. Mira, hace 4 años nosotros estamos trabajando con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa OIC, es un programa de otras instituciones colaboradoras, y gracias a ellos podemos financiar nuestro plan de gestión anual cultural. Pero antiguamente no teníamos este financiamiento, era muy, muy escaso, y ahí solamente nuestra gestión para buscar financiamiento era postular a los fondos concursables. Hoy día lo mantenemos porque siempre sentimos que puede haber más. Es más, claro, se puede hacer más, no quisiera uno tener mucho más recursos para generar mucho más cosas, ya sea para incorporar nuevas iniciativas o para fortalecer las que ya existen. Así que de esa manera vamos postulando a fondos concursables siempre, y ahí en varias ocasiones ya hemos adjudicado. De hecho, te cuento la experiencia, por ejemplo, tenemos una orquesta, nosotros una pequeña orquesta en el pabellón 83, la orquesta Cuerdas para Lota. Eso partió como un taller de violín. Partió con muy poquitos niños, con un profesor, y bueno, fuimos postulando a fondo, y hoy día es una orquesta, ya tiene 10 años esta orquesta. Tiene una gestión importante, es para jóvenes y para niños y jóvenes que se están iniciando, pero ya tienen un camino importante recorrido y una gestión importante también hemos realizado con ellos. No estamos asociados con la Corpudec, por ejemplo, donde los niños pueden tener masterclass. Hace poco hicimos una gestión con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. También van a poder obtener masterclass los jóvenes. Entonces, vamos siempre tratando de, a través, ya sea de forma asociativa, de la gestión de redes, o de ir postulando a fondos, tratar de fortalecer nuestras acciones. Entonces, es cosa de ir rebuscando. En realidad, Sí. ha sido un camino que no es fácil, pero sí se puede realizar. Oye, mira, conectando pata, lo que mencionaba Andrea con el tema de trabajar con colegios en fomento lector, aquí yo tengo una vocecita que me está soplando, que el trabajo de Juan Jacobo también está en colegios, se ha podido leer, me avisan acá, en Arica, en algunos liceos de Arica, por supuesto el A1, A5, Leonardo da Vinci. ¿Cómo ha sido para ti, Juan Jacobo, como autor en este caso, saber que niños de la comunidad, finalmente de la misma ciudad donde tú vivías, ahora estén conociendo tu trabajo como escritor y por sobre todo conociendo el mundo aymara que tú le estás presentando a ellos y que probablemente para ellos es algo más típico? ¿Cómo ha sido ese encuentro con los estudiantes que son súper críticos muchas veces los jóvenes, así como lo que tienen en el libro? ¿Cómo ha sido ese encuentro de tu trabajo como autor con trabajo en colegios, con estudiantes? Bueno, para mí ha sido una grata sorpresa, ¿no? Más bien me impresioné. No pensé que podía... El objetivo era muy modesto, ¿no? Era poder incluso retener a través del relato una experiencia, y dejarlo ahí. Tal vez, a veces uno no sabe realmente por qué escribe, ¿no? A veces yo me pierdo por qué escribo, no sé, a veces digo, ¿vale la pena escribir o no? Entonces uno duda mucho, ¿no? Cuando está haciendo un libro, ¿quién irá a leer esto, ¿no?
y entro en la duda, o quizás estoy perdiendo mi tiempo aquí. Pero entonces el hecho de que hayan podido los jóvenes leer, a mí yo me siento con una misión cumplida, o sea, sin ser conformista, como siempre digo, pero me siento feliz, me siento sorprendido además, porque ellos han acogido los libros de una manera impresionante y me han hecho críticas también, incluso de forma, de contenido y para mejorar, ¿verdad? Entonces me he encontrado con muy buenos lectores en estos liceos que señalabas, y también la profesora Fidelia Martinetti, que debo mencionar su nombre, porque ella ha tenido también, trabaja en el CRA, en el Liceo A1, y ha tenido la generosidad de abrir las puertas y poder, porque no siempre lo hacen, por eso es que hay que mencionar el nombre, porque no siempre se hace esto, ¿no? Yo de hecho puse el video, disculpa, para promocionar, ¿cierto? Que tú estabas acá sobre tu obra, sobre Muralla de Piel y Silencio. Pusimos un video de ella, de la profesora encargada de CRA, ¿cierto? Fidelia, que es un amor de persona, que también nos acogió a mí para ese encuentro. De hecho, por problemas técnicos nos quedamos sin alojamiento y ella obviamente se hizo responsable. Y eso mira, ahí no escribe la Fide. Oye, se nos olvidaba. Si hay alguien del público que nos está viendo en estos momentos que tenga alguna consulta, algo que se nos haya pasado, por favor, escríbalo y nosotros los vamos a leer, por supuesto, ya a nuestros invitados, ya sea Andrea o Juan Jacobo. Entonces nosotros pusimos un video de ella para que lo hiciera un poco más entretenido también de contar una de sus obras. En este caso, por eso la colocamos ahí, que es el texto anterior, y yo por supuesto tengo acá otro de Juan Jacobo. Eso, entonces te encontraste ese apoyo de los profesores, es fundamental, Juan Jacobo. Sí, y bueno, ha sido, llegar a la juventud es lo máximo, o sea, realmente es una belleza poder llegar a los jóvenes, es una cosa muy hermosa, ¿no? Yo me siento muy, muy conforme y ha valido la pena, ¿no? De las tantas horas, bueno, como tú sabes, ¿no? Michael, ¿no? Tantas horas que hay que dedicar a esto, Sí. y es alcanzar, ¿no? Esto es muy satisfactorio para mí realmente, y bueno, eso podría decirte. Claro, oye, y además ustedes viajaron, lo mencionábamos antes en el programa, que habían tenido la instancia de poder ir con estudiantes a la zona de Caquena, si mal no recuerdo, que Fidelia me había contado por ahí. ¿Estoy en lo correcto, no? Sí, fuimos a Caquena, la provincia de Parinacota, que es, bueno, era la provincia de la cordillera, Caquena, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hasta esas patas tú no las alcanzáis. Tomar la altura, pero también disfrutaron del paisaje, es un paisaje impresionante. Yo les invito, cuando ustedes puedan ir a Arica, a que subamos, ¿no? Claro, hay que tomar las precauciones del caso, ¿verdad? Pero son paisajes impresionantes, ¿no? Y hay que cuidarlos porque, bueno, a veces la minería por ahí anda rondando y interesado en el recurso agua fundamentalmente, ¿no? Y hay que cuidar el recurso agua. Realmente el agua no es un recurso, sino que para nosotros es un ser vivo, ¿no? Es un sujeto, es un sujeto de derecho el agua. Entonces hay que cuidar el agua como se cuida la mamá, ¿no? Igual como decimos Pachamama, la madre, no hay que cuidar la tierra, el agua, como si fuera una persona, un familiar nuestro. Más que eso, aquel que nos da la vida, de tal manera que no es un recurso, no es un bien más, ¿no? Que se pueda mercantilizar. Bueno, pero ya es otro tema, no obstante, pienso que eso también aparece en la literatura un poco, ¿no? La preocupación de cuidar estas riquezas, no en el sentido de bienes, sino en el sentido de valor, ¿no? En el sentido ético, ¿no? Estos grandes valores, estos grandes que tenemos en la provincia de Parinacota. Entonces los estudiantes pudieron ver eso, y también visitaron Putre, la capital de la provincia, y que son los escenarios también donde mi literatura narra esos escenarios, ¿no? Y bueno, eso podría decir, incluso bueno, ya que estamos en este programa hay que aprovechar, ¿no? Incluso tengo un librito que se llama Mi literatura de la vida, episodios, que el personaje está fuera de Chile, sin embargo, aún fuera de Chile sigue recordando Parinacota. Entonces sigue recordando su pueblo, y bueno, es una literatura que siempre está volviendo, ¿no? A ese lugar es donde uno nació, a esa cuna. Pero sin ir más lejos, Martín Rivas, que es una novela que todos conocen, hay teleseries, hay películas, la escribieron desde Francia, no la escribieron desde Chile, o sea, era también en memoria de aquello que se estaba viviendo. Bueno, ¿leo los saludos o los lees tú? Sí, justamente
solamente yo iba a hacer una mención de los saludos que están acá. Parte desde el principio porque... Saludos para nuestro pueblo originario de Yilka Pérez, el Gilce Mora. Gracias por el aporte interesante para poder conocer otra parte de Chile a través de la literatura. Saludos desde Alemania. Tehuala Baeza, Ludueña, muchos cariños a Michael. Rosa Enrique, saludos a Jacobo desde Pitén, Guatemala. Víctor Muñoz, saludos desde el programa Fomento Lector de la Fundación CEPAS. Excelente iniciativa. Fidela Martinelli, que estaba nombrando, saludos a todo el panel desde Arica. Felicitaciones al programa. Juan Jacobo, cuéntanos, ¿nos podrías comentar cómo ha sido la recepción de tu trabajo en Chile y en otros países? Bueno, modestamente, yo pienso en Arica Parinacota, ¿no? O sea, hay que situarse, al menos yo funciono así, me sitúo en un lugar, ¿no? Quiero que modestamente, por supuesto, no sin pretensión, que una vez que uno publica siempre tiene deseos que lo lean, obviamente, para eso se publica, ¿no? Entonces, pero mi objetivo, sin ser mezquino tampoco, simplemente siendo un poco realista, y además porque es el público que yo pienso, ¿no? Es Arica Parinacota, poder contribuir ahí concretamente. Ahora después, obviamente, después la literatura tiene vida propia, ¿no? Ya no se sabe a dónde puede llegar, ¿verdad? Así como yo leo rusos, o qué sé yo, leo un rumano, o un alemán, ellos ni siquiera se imaginan que en Caiquena se puede estar leyendo a un filósofo alemán, ¿no? A Nietzsche, o qué sé yo, estamos leyéndolo en Caiquena, ¿verdad? Entonces yo creo que nunca se le pasa por la mente a ellos dónde un libro puede llegar, ¿verdad? Bueno, hay un tema de la colonización, en fin, pero yo más bien veo de que se trata de un diálogo intercultural y un esfuerzo porque no somos autosuficientes y que los aymaras queremos conocer otras culturas, más que sea una colonización mental, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, en Arica, como yo les decía, en los liceos me parece que estoy muy contento con eso, ¿no? Y esa ha sido la recepción, hasta ahí. Además que, como les digo, el primer libro de literatura que publiqué fue el año 2017, no mucho tiempo, aunque el tiempo pasa rápido, y bueno, yo estoy contento, o sea, sin ser conformista, repito, pero estoy contento. Y para mí Chile es Arica Parinacota, ¿no? Si vamos a hablar de Chile, ¿no? Santiago, justamente Michael nos estaba animando a ir y también la profesora Martinetti, y de repente, bueno, ¿por qué no? Tal vez, ¿no? Ir a Santiago, pero no es una cosa que me preocupa así. Claro, no es como un foco. ¿no? Incluso yo miro más a La Paz, a Lima, o a Quito, o a Tacna, porque ya llevo muchos años viajando, llevo muchos años haciendo transmigración por diferentes fronteras, y además porque yo me siento en mi territorio, ¿no? Estoy aquí en la sierra peruana y estoy en mi territorio, o sea, aquí me mimetizo fácilmente como un andino de estos lugares, y bueno, claro, siempre hay diferencias, pero me siento... nuestra cultura es una cultura viajera, como les repito, ¿no? Entonces, en Bolivia también, y Chile también me siento en casa, ¿no? No me preocupa mucho esto de terminar una literatura por los límites nacionalistas. Y también la misma editorial que tenemos, ¿no? Palabra Comprometida Ediciones, es una editorial que publica en Perú, no publicamos mucho, ¿no? Es una editorial pequeña, es una editorial independiente, se llama Alternativas, pero podemos publicar en Bolivia, hemos publicado en Bolivia, de hecho, libros de otros autores, publicamos en Perú, o publicamos en Arica, Chile. O sea, es también una editorial, es una mirada que transfronteriza, tripartita en este caso, ¿no? Y yo pienso que esa es mi opción, ¿no? Ser una persona tripartita y por supuesto poder llevar los libros a estos lugares, ¿no? Incluso tenemos alguna idea, ojalá se lleve a efecto, de publicar algún poeta en Arica y poder presentar la obra en La Paz y en Tacna, por ejemplo. Claro, llevar ese no poeta. No si queramos subir las ventas, o sea, bueno, vender no es malo, obviamente, es bueno porque hay que vivir de algo, o por lo menos ayuda, ¿no? A los pasajes, por lo menos, porque tampoco que se gane con eso, ¿no? Pero me parece interesante que los chilenos de Arica Parinacota rompamos esa frontera artificial, porque estamos hablando de la cultura, ¿no? No estamos hablando aquí de la guerra, ni de la política, ni de geopolítica, de la cultura. Rompamos eso, porque compartimos muchas cosas a nivel de la cultura con Bolivia y con Perú, especialmente el mundo andino. Nos han querido separar, han minado la frontera incluso,
pero nosotros no queremos separarnos, queremos más bien activar culturalmente, porque así nos enriquecemos. Porque si no es como el agua, ¿no? Estancada se pudre, pero el agua que fluye, que corre, que toma contacto, estas interacciones, estos intercambios, estos diálogos con otros países, en este caso y además que, como le digo, este mundo panandino nos enriquece aún más todavía, ¿no? Porque el mundo panandino igual tiene su diversidad, ¿no? Hay variaciones, por supuesto. Somos muy parecidos, pero también somos muy diversos y necesitamos comunicar. Entonces me parece que más que pensar la literatura, al menos mi literatura, bueno, si bien es cierto, habla de Arica Parinacota, pero vivimos en la frontera, estamos, es una dicha para nosotros, y viviendo en la frontera podemos comunicarnos con otros lados, ¿no? O sea, es decir, no estamos confinados a lo que diga Santiago, ¿no? O sea, no estamos determinados, mejor dicho, por lo que diga Santiago, ni estamos confinados a un solo sector, ¿no? Quizás el imaginario de Santiago es que estamos en un rincón de Chile al extremo, y ahí en un lugar arrinconado, pero no es así, ¿no? Nosotros respiramos, ¿no? La América morena, la América profunda, ¿no? La América morena, que, bueno, esta América peruana, boliviana, ecuatoriana, colombiana, esta América, este mundo panandino, esta América morena. Sí, yo creo que ese es el mejor, allá, dirían el pueblo locuna, ¿no? Es el mejor concepto, panandino. Yo creo que eso funciona bien. Claro, hay que pensar, digamos, claro, quizás no nosotros, pero cuando uno empieza, o sea, no hablo de mí, sino cuando uno empieza la cultura, el arte, la literatura, tiene que pensar en un continente integrado. Además que estamos integrados por el idioma. Es una cosa increíble que nosotros entre países nos peleamos muchas veces, ¿no? Pero hablamos el mismo idioma. O sea, este libro con algunas aclaraciones al pie de página lo puede leer un colombiano, lo puede leer un peruano, un ecuatoriano, un guatemalteco. De hecho, hemos llevado los libros a Guatemala, ¿no? Y ahí la gente lo ha adquirido, es increíble, ¿no? En la área rural de Guatemala todavía, ¿no? Y la gente ha adquirido estos libros, ¿no? Que esa es como la gracia. Sí, por supuesto. Que nos dividen. Sí, pues. Oye, mira, yo quiero preguntarle y comentarle algo que a mí fue impactante. Yo de verdad que iba en un colectivo, a Andrea principalmente, porque iba en un colectivo y subieron unos turistas. Yo no soy turista, yo no soy de Lota ni nada, pero ya llevo hartos vueltas dadas, entonces ya conozco más la zona. Y le preguntaban al chofer del colectivo que íbamos de vuelta después de comprar en la feria ahí en Lota abajo, y le digo así como, le pregunta a alguien, unos turistas, que eran evidentes que eran turistas, le dice, oye, ¿dónde está el pueblo minero? El pueblito minero, porque estaban ahí a la salida del parque. Entonces el tipo le dice, no, yo los llevo, no sé cuánto, ya les cobro. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Cuál pueblito minero? Porque finalmente a donde los llevó era el pueblito minero, que es la construcción de la maqueta de la película, es la escenografía de la película. Y donde vive la mami, ¿cierto? La abuelita, donde yo me alojo, que es el pabellón 25, es donde viven los mineros, y el que está al frente también es donde viven los mineros, y el pabellón 83, la zona de la fundición, también es donde vivían los mineros. Entonces, yo no logro entender, o sea, yo entiendo que hay un tema de dinero, porque se promueve el parque, ¿cierto? Se promueve el chiflón, que está al otro lado, y dentro del chiflón está la maqueta finalmente ahí de la escenografía de la película Subterra de Ferrari. Entonces, claro, son esos dos puntos, pero entre medio tenemos la taza, o sea, la gota de leche, estaba la misma iglesia, ¿cierto? Y tenía varios puntos como para entretenerte de camino. Está ahí hacia la Caleta Lo Blanco, está el lavadero comunitario, que uno siempre que piensa en las mujeres, hay, no sé, 18, yo lo escribí de hecho, son 18, son 16, 8 y 8 para lavar a las mujeres, cómo funcionaba antes, entonces estaban todas reunidas, entonces me parecía que está súper sectorizada el rescate del patrimonio en los que estamos acá al lado del parque, claro, con el museo y todo, que está súper bien, ninguna discusión al respecto, pero luego el patrimonio se vuelve al otro extremo donde está el Chiflón del Diablo, que además el Chiflón del Diablo tiene nombre así desde como el 2000. Entonces ahí hay dos preguntas, pero la primera va, por supuesto, que tiene que ver por qué sucede esto, por qué ustedes que están ahí, por supuesto, trabajando en patrimonio, ven este fenómeno, porque yo creo que ninguno de la fundación, porque yo he hablado, por ejemplo, con Alejandro Concha también, de hecho, él me ha ayudado mucho para mi trabajo en la investigación de la novela, y don Mario, también yo le mandé un correo preguntándole un dato sobre cómo llamamos a la escultura que está donde está dentro del parque. Entonces, ningún problema, él me respondió los correos, así, un amor de persona, como apoyo bibliográfico, así como historiográfico,
don Mario así impecable, o sea, me dejó súper clarito todo. Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre con ese patrimonio que lo dividimos y no mostramos lo otro? Que en realidad está súper complicado llegar. Por ejemplo, el hospital antiguo, hay una cantidad de perros terrible que tú no podías llegar y la gota de leche estaba con las cosas de como de la MUNI, así como de salud, centro de salud, entonces tampoco lo puedes disfrutar, así como, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando con ese patrimonio? Ni sin mencionar el teatro, que también fue un golpe. Entonces, ¿qué ocurre con el patrimonio en esos casos? ¿Cómo lo ven ustedes desde Fundación CEPA? ¿Pueden hacer algo? ¿Nada? ¿Cómo va eso? Cuéntanos, por favor, Andrea. Y yo creo que tiene que ver con un poco más del concepto que tiene la misma gente de Lota de lo que es el patrimonio, que quizá el patrimonio lo visualizan como un lugar de visita, pero que esté adaptado para el turista. No, el patrimonio tiene mucho más que eso. De hecho, como tú bien dices, los pabellones, que es la zona típica, es casa habitación minera. O sea, tú entras a Lota y ya estás dentro del patrimonio de esa figura. Entonces, yo creo que es un poco, y es algo que nosotros estamos trabajando también con la gente, y de la misma forma la Mesa de Patrimonio de Cultura y Turismo, de educar un poquito más a los jóvenes en este caso, pero también buscamos también educar a las familias el concepto del patrimonio, cómo visualizar, cómo aprovechar esta riqueza que tenemos en Lota y cómo hacernos parte también de él. Es uno de los diálogos que siempre nosotros mantenemos. Y dentro de eso también nosotros tenemos dentro del área de identidad y patrimonio, tenemos una circulación de bienes culturales que es súper interesante, que es donde mostramos a Lota, pero A todo esto, aprovechamos mostrar el libro de Pabellón I-83, Fundación CEPAS, que se llama justamente Bienes Culturales, que es de Juan Torres León. Juan Torres León es nuestro encargado de identidad y patrimonio, pero tenemos nosotros una muestra itinerante, que es más que ese libro. Exacto, ahí está. Esta muestra itinerante, son un equipo de 3 personas: Víctor Muñoz, encargado de fomento lector, Juan Torres, encargado de identidad y patrimonio, Jessica Pérez, encargada de mediación cultural. Vamos a través del bibliobús comunitario, que es otra herramienta que tenemos de fomento lector, que visita sectores más vulnerables, donde nosotros llevamos la literatura y generamos este atractivo y fomentando el material que tenemos hoy día disponible para la comunidad de forma gratuita. Bueno, tomamos nuestros elementos, que sería una muestra de los 12 monumentos de Lota, que están en una muestra de pintura. Cada uno tiene su pintura creada por destacados artistas, pintores de la región del Biobío. También tenemos una muestra gastronómica, que llevamos productos de la Feria de Lota: pan amasado, arrollado, queso, el mate, agua de charra, todos los elementos que tú puedes encontrar en la Feria de Lota. También tenemos parte del patrimonio industrial, que sería una muestra de ladrillos de la antigua fábrica de Lota. Exactamente. Ese mismo, bueno, que ahora lo tenemos aquí, el mismo que tú tienes materializado en el libro. Esta muestra de ladrillo de la antigua fábrica de cerámicas, y luego pasa el nombre de Lota Green. Y una muestra de las ediciones de Fundación CEPA, donde puedes encontrar ese libro, el otro de circulación de bienes culturales. También tenemos las de los concursos literarios. Todas las ediciones de Fundación CEPA que hemos sacado las tenemos aquí. Vamos con todo ese material, nos instalamos en la plaza de la localidad que visitamos, y todo eso queda a exposición para que la gente conozca Lota, conozca todos sus territorios, toda su riqueza que hoy día tiene, y todo esto a través de la mediación de estos 3 personas que yo les menciono. Es una actividad bastante interesante. Hemos visitado más de 35 comunas dentro de la región del Biobío, toda la provincia de Ñuble también, e incluso a Valdivia llegamos con la muestra. Así que de esa forma nosotros por lo menos tratamos de contribuir a visualizar Lota, más o sea, que se vea Lota, que se conozca Lota, más allá del parque, más allá del Chiflón del Diablo y de la película, ¿cierto? De lo que está mostrando la película, el pueblito minero que tú te refieres. Lota tiene mucho más, o sea, lo que hablábamos de antes, la zona costera, tienes la playa,
playa en ambos extremos, Sí, Pura, Playa Blanca. Es maravilloso llegar, tiene una riqueza turística muy importante. Y de esa forma nosotros tratamos de trabajar esta temática. Además de eso, dentro del pabellón 83 tenemos una sala museográfica también, un espacio donde está don Mario Olivares, que atiende a todos los turistas con mucho agrado. Juan Torres también está en otras ocasiones. Y contamos, relatamos cómo ha sido cuál es el patrimonio industrial, cómo ha sido la vida de los mineros, cómo ha sido la vida de la gente de Lota, y toda la historia que se puede. El mismo pabellón 83 tiene una guiatura como casa habitación minera construida en 1915, y todo lo que ha significado. Bueno, el pabellón es la única que queda en su tipología con diseño inglés. Bueno, este pabellón era mucho más grande, albergaba 20 familias, y luego, posterior a un incendio, se ha reducido a 10 habitaciones. Posterior a esto, se hace la restauración, porque también es el último que queda en su tipología, y se hace una restauración y llega a ser centro cultural donde nosotros podemos ir relatando y contando y generando vinculación con los jóvenes de los colegios cercanos, pero también recibimos muchas delegaciones de colegios de distintas partes del país. Entonces, de esa forma, nosotros vamos generando un diálogo mucho más completo de la historia de Lota y de sus atractivos. Y la otra pregunta, Pata, disculpa, que iba con dos, porque esta iba con efecto. Para que después leamos los comentarios, de tanto que hay cosas que están saliendo re buenas. Una es que, ¿qué favor finalmente a esta altura de la vida, ya en 2020, entrega Baldomero Lillo? Porque cuando yo, profesor, leo a Baldomero Lillo, con los primeros medios generalmente estudian la revolución industrial. Y cuando en los colegios se estudia la revolución industrial, uno les pasa las minas de Lota, ¿cierto? Le subterra, porque obviamente tenemos Chivilingo, ¿cierto? Tenemos toda esta explotación del carbón que se distribuye, etcétera, etcétera. Entonces, es un súper buen elemento, pero cuando a mí me tocó ir a Lota, me di cuenta que en realidad Baldomero Lillo, no sé si le estaba haciendo tanto favor para conocer a Lota, porque todos desde fuera de la región, ahí del Golfo, de Arauco, conocen Lota por Baldomero Lillo, y todos conocen Subterra, y conocen los cuentos, el colorín, etcétera, etcétera. Pero se vuelve una herramienta, como para ustedes que están en rescate patrimonio, se vuelve como una herramienta necesaria o no, o hay que ya buscar nuevas vías para presentar Lota, ya no necesariamente limitarnos a esta obra tradicional, ¿cierto?, del el realismo, esta cosa así bien terrible de mostrar la realidad lo más cruda posible. ¿Qué opinan respecto a eso? Que es como el gran referente cuando uno habla, sí, con ley subterra, dice la gente. Claro. Nosotros, o yo por lo menos de forma personal, puedo rescatar un poco que Baldomero Lillo cuenta la historia real de la época de los mineros, cuenta la realidad del trabajo infantil también, que es un punto muy importante, porque nosotros como institución buscamos proteger los derechos de la infancia también. Entonces, en ese sentido, creo que hace un poco más el rescate a la temática social de la época, lo que es hoy día, los movimientos sociales, también los movimientos sindicales, cómo se fueron armando, cómo fueron tomando fuerza para generar posteriores encuentros para exigir mejoras en su vida laboral, ¿cierto? Donde a raíz de esto también se pudieron obtener ciertos beneficios los trabajadores, que en su inicio era un trabajo bastante sacrificado y casi indigno, podríamos decirlo así. Pero nosotros nos quedamos con el rescate a la historia, el rescate a la cruda verdad del minero y de la familia minera, más que quizás enfocarnos solamente a la vida del hombre, es a la familia minera, al niño minero, a que se sabía que ya a los 8 años, cumpliendo 8 años, tenía que ingresar a trabajar a la mina. Ese era su destino y no había otra opción, y cada uno de sus hermanos vivía lo mismo. Y la madre sufría el dolor de saber que en algún momento podría perder a sus hijos, tanto a su marido quizás, pero también a sus hijos. Entonces, ese contexto rescatamos nosotros por lo menos. Y lo otro, que el contexto social de la mujer, de lo mismo que tú mencionabas, de los
llamaban también como jefas de hogar para poder subsistir y poder salir adelante. También en la época había mucho alcoholismo, había problemas sociales importantes que también se tenían que visualizar, y por lo menos en ese sentido eso es lo que vamos rescatando. Pero yo creo que las nuevas generaciones, o quienes estamos trabajando hoy día por la identidad, el patrimonio, tenemos que rescatar esta otra parte. Esto como el relato, la historia, la importancia de la historia, pero también de que Lota tiene una zona rica en turismo, que Lota puede salir adelante, aunque tenga uno de los más altos índices de pobreza, pero la gente de Lota es bastante visionaria, emprendedora también, y así se visualiza en la feria, por ejemplo, donde hay familias completas trabajando y como locatarios de la feria de Lota. Son cerca, creo, de 1.000 locatarios que hay, y en la feria tú encuentras todo, Sí, todo está lo que todo. pueda ocurrir, todo está en la feria de Lota. Entonces es una ciudad muy, muy rica en patrimonio, muy rica en arte y cultura también, muchas organizaciones trabajando la literatura, teatro, muchos jóvenes en esa iniciativa. Nosotros también como institución trabajamos desde la primera infancia, la identidad del territorio, desde los jardines infantiles. También se trabaja muchísimo con la creación, con que los niños vayan valorando y validando su territorio, como los que están más ubicados en el borde costero, o los que están más ubicados en los cerros, ¿cierto? Pero también cómo cada uno tiene un hito. Hay uno que está cerca del cementerio, por ejemplo. También va rescatando la identidad del cementerio, un punto social importante para las comunidades, y también va rescatando un poco de la historia. Nosotros también a través de la unidad de fomento lector, en cada uno de nuestros espacios educativos, los jardines, tenemos una biblioteca comunitaria donde los mismos niños del jardín van a acudir, sus familias, pero también otros niños. Entonces, también se visualiza de esa forma el trabajo desde la identidad, el territorio y la lectura también, que es muy importante. Andrea, ¿qué nos aporta Benjamín Ignacio Juárez? Baldomero Lillo entrega una ficción histórica, igual que Ercilla, pero solo conocemos lo negativo, se siente la pesadumbre y deberíamos buscar ahora otras vías. También nos escribe Fidel Amate, que sería maravilloso ir con los chicos del liceo A1 para allá, para Lota. Cuéntame, Andrea, ¿hay otras organizaciones, fundaciones haciendo el trabajo tan lindo que hace CEPAS en Lota? ¿Tú tienes contacto con otras organizaciones que estén también haciendo un trabajo similar o trabajan con un trabajo colaborativo o algo que esté relacionado? Muy modestamente, creo que nosotros como institución somos el que tenemos la institución que genera un trabajo mucho más completo, uniendo la educación, la cultura y la inclusión a través del área psicosocial también. Abordamos muchísimas temáticas, pero sí trabajamos muy asociativamente con todas las organizaciones que podemos, también con las casas de cultura de los territorios donde estamos y que corresponden a las municipalidades. Siempre vamos trabajando asociativamente en alguna gestión, armando redes. Tenemos muchos convenios con colegios también para generar acciones, tanto en el colegio, pero como también en nuestro espacio para que los jóvenes nos visiten. Y puedan hacerlo. Sí, lo que pasa es que el financiamiento es lo que también va un poco jugando en contra a veces algunas organizaciones que logran estar un tiempo muy, muy bien y después, bueno, no logran más con los proyectos. Siempre llegamos al mismo tema, el tema de lo que es financiamiento y el compromiso que tiene la autoridad o otros para poder hacer el desarrollo. Jacobo, ¿tú conoces también al trabajo parecido a lo que está haciendo Andrea con Fundación CEPAS, que es un trabajo maravilloso? No, la verdad es que seguro que en Arica hay, como yo estoy ahora fuera de Arica, entonces no podría mencionar, ¿no?, instituciones de esa naturaleza. La verdad no
no me siento ¿Eh? informado sobre el respecto. Claro, pero tú, por Por ejemplo, instituciones. claro, trabajaste, acá hay la CONADI. ¿Cómo fue eso que Sí. la CONADI Sí. La aportara, CONADI tiene confiara una- finalmente en sí, un proyecto perdón. literario? Eso fue una sorpresa para mí, no pensé que la CONADI podía apoyar un proyecto literario. Para mí fue una gran sorpresa. Sí, la CONADI tiene unas iniciativas culturales que dos personas que son aymaras, en este caso para Arica Parinacota, pueden postular, ¿no? Para que sus obras, bueno, es un concurso, entonces uno postula y para que puedas, bueno, publicar tu obra o, bueno, entonces eso es lo que hice, ¿no? Y eso ha sido, en caso pienso que eso es positivo, ¿no? Porque la verdad que, otra vez, no quiero hablar tanto de mí, ¿no? Pero en general, sino el pueblo aymara en general, bueno, como también el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en Chile, corren un poco en desventaja, ¿no? Por varias razones, y no sé si sería muy largo explicar ahora, sin embargo me parece que en ese ámbito de la cultura más o menos se logra un poquito, ¿no? Nivelar algunas cosas, ¿no? Entonces, me parece fue importante eso, ¿no? Y claro, por supuesto, ellos tienen todo. Yo no conozco mucho la CONADI, la verdad, ¿no? O sea, Tú sí por participaste porque era un concurso no abierto. entré en detalles así, ellos obviamente que deben tener sus políticas, ¿no? De preservación del patrimonio y todo ello, ¿no? Pero no podría hablar yo porque no conozco, yo soy simple, desde este punto de vista soy un ciudadano aymara que se abrió un concurso y postulé, ¿no? Y tuviste la suerte ya que eso. Claro. Sí, gracias a Dios que pudimos hacerlo. Faltan más concursos para dar el apoyo con fondos. En realidad es la cultura. Pero pienso que en Chile, yo sé que también hay amigos peruanos que me están escuchando, ¿no? Y de Guatemala, etcétera. Y pienso que en Chile, siendo objetivos y siendo sinceros, yo pienso que hay bastante, ¿no? En comparación a los otros estamos América bien. Latina. Sí, quizás de repente, no digo que sea suficiente, Claro. pero si uno compara con otros países, como me tocó la fortuna privilegio de conocer Perú, Bolivia, Ecuador, qué sé yo, en comparación con otros países, tengo la impresión, no tengo estadísticas concretas, tengo la impresión que en Chile hay más apoyo a la cultura, pero claro, nunca es suficiente, porque hay muchos autores, autoras que quieren publicar sus libros, que quieren terminar de escribir sus novelas, qué sé yo, hacer teatro, cine, y siempre el recurso es poco, ¿no? Para tantas personas que están dinamizando el ámbito cultural. En ese sentido, pienso que me preguntaban en el caso cómo me ha recibido de Chile, yo me fui para otro lado, creo. Pienso que concretamente en los liceos, como ya hablé de eso, a través también de esta institución estatal de la CONADI, puede ser también de Fondar, que una vez obtuve también hay una beca para terminar de escribir. Entonces, me parece que es la manera como uno en Chile puede encontrar un apoyo de parte del Estado, pero bueno, es una competencia que muchas veces es dura, no es fácil. Y para todo, muchos postulantes, ¿no? Y pocos Premiados son siempre pocos. Y claro, los motos también, por ejemplo, Santiago tiene más gente que participa y también tiene los motos más grandes. ¿Cachai? Entonces, también ahí se va distribuyendo de formas que lamentablemente no están en uno. Si fuera por mí, le daría premio a todos. Y si fuera por mí, hablaríamos hasta las 10 también. Pero ya nos quedan 10 minutos de programa. Pata, vamos con preguntas. Mira comentario acá. Susana Cabrera manda saludos desde Lota, y aprovechando ya los últimos saluditos que nos van quedando. Y vamos a hacer unas pequeñas menciones a nuestros... Sí, yo voy a reiterar, aprovechando, mientras tú lo buscas ahí. De los libros que están. Sí, tengo acá yo en mis manos El vestigio de montaña, un viaje, ¿cierto? Que es el libro de Juan Jacobo, que sería fundamental que yo voy a hacer, me lo voy a encargar para llevarlo a Fundación Cepas para que nos encontremos ahí, si Dios quiere, cuando logre sacar a Juan Jacobo de la sierra, me lo traiga a Santiago, después nos vamos a dar una vuelta a hacer difusión literaria allá al Lota. También, miren, Lota Vivo, que es un libro que rescata distintos hitos, lo interesante que es patrimonio culinario, y si ustedes pudieran ver la calidad, vamos a poner esto ya que es viernes, vamos a aprovechar de manera caltiva del harinado. No sé si ustedes deben saber lo que son los harinados, pero si no, hoy un día viernes está de lujo para tomarse un harinado. Entonces, este libro, y tenemos acá Lota Bienes Culturales, que por supuesto nos muestra, yo lo leí cuando estaba investigando para mi novela,
lo leí y me di cuenta de, por ejemplo, esto que me llamó mucho la atención, el tipo de edificaciones de las casas que respondían a distintos periodos. Así que es una súper buena lectura, lo pueden encontrar. Si no me lo piden, yo lo presto y me lo devuelven, por supuesto. Pata, tú tenías ahí otras obras más. Sí. Maite, Dígame. y te aprovecho de contar muy rapidito para no pasarme en el tiempo, es que prontamente yo creo que Proyectos, claro. dentro de unos 2 meses más vamos a lanzar un nuevo libro, me lo contaron los historias ferroviarias que está relacionado Con Escuadrón. con el rescate y claro, a la última estación de Escuadrón que existe en Coronel, que Claro. conecta el ramal de Concepción con Curán y Lagos, ligada a la minería también, así que prontamente vamos a estar lanzando ese libro. También hoy día estamos adjudicamos un proyecto FIER, que es Cuentos de Paz, que va a ser también creado por la comunidad educativa de CEPAS, por los jardines infantiles, los apoderados, las familias, así que también les vamos a estar comentando seguramente en nuestras revistas Libro País. Hace poquito generamos el lanzamiento, así que son proyectos muy bonitos que hoy día tenemos y esperamos prontamente también tener, aparte de este libro, que me lo contaron mis viejos, nuestra gestión cultural en esta estación que esperamos que se pueda restaurar. Bueno, ya hay un compromiso ahí, nosotros vamos a generar la gestión cultural en ese espacio como un centro de interpretación ferroviaria, así que esperamos que eso lo podamos difundir prontamente. Claro. Bueno, hasta el espacio. Todavía no está restaurado, está en vías En proceso. pero una vez que ya esté listo, sí, nosotros vamos a abordar ese proyecto también. Juan Jacobo, proyectos que se vengan para ti a futuro. Bueno, quiero señalarles que como me han dado el privilegio de hablar sobre lo que hago, hay 2 cuentos que ganaron, uno en primer lugar y otro en tercer lugar, en Fucoa, ¿no? Historia de nuestra tierra. Claro, ahí me corresponde porque como hablo de literatura rural en algunos casos, entonces... Así que eso están en PDF, en la internet, me imagino, ¿no? No, pueden estar. Lo voy a buscar para subirlo al Submérgete porque hemos subido cositas. Sí. Sí, La ahí idea. están en el año, bueno, no sé qué, el año este año y el año 2018. Foucault, ¿no? Bueno, estos cuentos campesinos. Bueno, esto de la literatura es fascinante, ¿no? Al margen de que uno publique o no, para mí es una terapia. Siempre lo señalo así porque es lo que me pasa y es muy entretenido, especialmente en tiempos de pandemia, sábado, domingo, en las noches, después de trabajar, uno tiene tiempo, ¿no? Y dedicarlo a la literatura es muy hermoso, es una catarsis, es una cosa, bueno, yo lo dije, terapéutico. Entonces seguimos escribiendo, ¿no? Y también queremos hacer algunas investigaciones sobre... bueno, personales, no pertenece a ninguna institución, sobre los escritores aymaras de Arica Parinacota. No debía decirlo otra vez para que no me quiten mi idea, pero bueno, igual, si alguien, No. alguien lo va a hacer mejor, ya somos Claro, 2 o 3, se suma- cambiar bibliografía. Claro, se suma a Pero alguien más. quiero hacer una investigación sobre el campo literario de aymaras, ¿no? En Arica Parinacota, y bueno, y también hay otra investigación sobre educación intercultural, y bueno, pero en el ámbito de la literatura, que es lo que nos interesa, estoy escribiendo una novela, a ver si resulta o no. Sí. Una novela que habla un poco de la pandemia, ¿no? Ah, ya, viene el contexto. Interesante, qué bueno. Claro, yo tengo que mencionar que cuando salió el concurso de Escuadrón de Fundación CEPAS, yo me entero y tenía una parte en mi novela que saldrá el próximo año, si Dios quiere, el OTA 1939, y te necesitaba que el personaje llegara desde el centro, llegara allá. Y decías, ¿cómo? Y dije, siempre la han visto en Escuadrón. Y me inventé que la veían tomar el tren, subía ahí en Escuadrón, porque yo no tenía idea de alguna estación de trenes. Y además me daba una lata molestar de nuevo a Don Mario o a Alejandro, pero como ya sabía que estaba Escuadrón, y uno la ve porque uno cuando va hacia Concepción, pasa por fuera y dice ahí Escuadrón y todo. Entonces, insisto en lo mismo, está todo el patrimonio ahí a la vista, no está nada escondido, yo no tuve que hacer nada, me fui en la misma micro, ahí con los tíos que van bastante rápido, y estaba presente el Escuadrón, entonces fue como, oh, qué buena, sí, tengo que dar gracias ahí, otra vez, en otro elemento más a Pabellón 83. Mira, preguntan, bueno, Karen Peña, Glorina Fortes, muy interesante. Karen Peña dice buenas noches, saludos cariñosos desde Lota.
Benjamín Juárez nos dice, pregunta para Michael, ¿cuándo saca su libro ambientado en Lota? Espero el 2021. Ahí, si Dios quiere, 21. Estamos esperando. Sí, estamos. Lota, ¿cierto? Sí, espero algún día, sí, volver ahí a Lota a presentarlo. Llevo escribiendo como 4 años. Llevo mucho rato trabajando. Alejandro, lo tengo Hay mucha expectativa sobre esa novela, ¿verdad? Sí, es que le he puesto muchas ganas. Sí, a menos en Carica, como te conocemos, entonces... Es que me he preocupado. Todo el mundo que me puede ayudar. ¿No? Sí. Dice, Yelica Pérez nos dice, gran trabajo del área de cultura Fundación CEPA, saludo para Andrea y Jacobo Tancara, gran labor con su trabajo en Mala. Clara Rosa Enríquez, buenas noches. Elba Azócar también dice saludos. Catalina Silva dice, buenas noches, saludos desde Lagunillas. Gracias por acercar la cultura a través de algo tan hermoso como la lectura. Un abrazo. Maravilloso. Pata, no nos queda mucho más de programa. No nos queda mucho más tiempo. Bueno, hacer un llamado. El trabajo de lo que es la difusión del patrimonio, sobre todo el tema lector, un llamado importante a las bibliotecas crack, y ya como centro de recursos se están abriendo más a la comunidad, que traten de rescatar a lo que son los escritores locales, invitarlos también, que hagan un trabajo de difusión, que es tan importante, empezar a trabajarlo desde los niños y de ahí hacia su familia y en adelante. Así que ahí hay harto que hacer. Las bibliotecas CRA tienen mucho que aportar. Hay bibliotecas que están haciendo un trabajo maravilloso, trayendo escritores, sobre todo independientes, para conocer su obra y todo su trabajo. Que de hecho vamos a invitar a la Fidelia, que es la encargada del CRA, por supuesto, ya lo habíamos hablado antes, porque hizo este viaje a los lugares que se sitúa la novela de Juan Jacobo y más otra iniciativa más. Entonces también tenemos pensado ya para octubre, si nosotros hacemos poquitos capítulos al mes, pero nos preocupamos de que el capítulo que sea esté bien informado por nosotros, que es como lo primero, para que podamos transmitir eso a los que nos están viendo y los van a ver después probablemente en las próximas reproducciones. Eso, palabras finales, Andrea, por favor. Sí, y muchas gracias por la invitación, un saludo enorme a todo mi equipo de cultura, Angélica, Víctor, Mario, me mata si no los menciono. Pablo, David, Daniela, un abrazo enorme a todos mis compañeros también de la Fundación CEPA, a todo el equipo, a todo el recurso humano que hay, una gran labor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los espero a los 3 en el pabellón una vez que la pandemia nos deje. Están cordialmente invitados a conocer nuestro espacio cultural. Un abrazo enorme también a mi directora ejecutiva, Pamela Uriarte. También muchas gracias por la invitación y estamos a disposición para nuestros encuentros cuando ustedes quieran, ya sea en línea o a través o presencialmente. O presencial. Abrazos. Juan Jacobo, unas palabrillas. Muchas gracias. Quisiera mandar un saludo especial a todos los amigos de Guatemala, de Alemania. Quisiera mandar un afectuoso saludo a mis compañeros del Seminario Andino San Pablo en Huancayo, Perú, a CEDEPA Centro. Y bueno, agradecer a Patricia, a Michael por esta tremenda oportunidad. Gracias por su generosidad. Gracias por considerar mi modesta contribución. Y saludos también a Andrea. Ha sido un placer. Y por supuesto, yo tengo me han motivado ustedes a poder ir a conocer por allá. Bueno, conozco, pero bueno, igual siempre se conoce con cada viaje, no ir a Santiago y llegar hasta esos lados. Sí. Y ahora tengo un apetito de ir por esos lugares. Cargamos el auto y nos vamos. Gracias, un gran abrazo y gracias Michael y Patricia por la oportunidad, ¿no? Y bueno, y sigamos adelante. Así es. Y felicidades por la iniciativa, maravillosa. Encuentro muy importante para el público y para nosotros los invitados también. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias también por tu trabajo, Andrea, por tu trabajo en el CEPA. Muy amable. Bueno, estamos entonces. Yo por mi parte me despido agradeciendo, si Dios quiere, yo siempre anuncio lo que viene en el próximo capítulo. Sí. Y el 25, si Dios quiere, nos encontramos hablando de mitología nacional. Mitos y leyendas nacionales. Mitos y leyendas. Pero para hacerlo entretenido, no solo a través del rescate oral, sino que también cómo eso se ha trabajado en otras áreas, como lo que es el cómics, para por supuesto enganchar a niños, a jóvenes. Nosotros tratando siempre de hacer de fomento lector. Entonces van a estar relacionados con eso. El próximo invitado. Dígame.
Michael, disculpe, solamente rápidamente un saludo rápido al movimiento cultural Dos Amarus de Huancayo, que me han recibido, Sí. han sido muy fraternales conmigo aquí. Dos Amarus. Dos Que Amarus. seguramente ahí. Bueno, le mandamos saludos también nosotros. Nada más. Sí. Así que con ellos nos vamos a encontrar la próxima vez, que ya sería el 25. Pata, tú, últimas palabritas. El aporte y de escritores jóvenes, el gran trabajo que están haciendo, trabajando, difundiendo todo lo que es mitología y leyenda de nuestro país. Un abrazo cordial, muchas gracias Michael una vez más, a los invitados, excelente, un soporte, hemos aprendido, se hizo poco, hay acto que ojalá pudiésemos tener otra instancia para seguir conversando. Gracias a toda la gente que se unió en las redes sociales, que nos mandó saludos, muy agradecido y bueno, nos vemos en el próximo programa que está dedicado al rescate del patrimonio. Adiós, que estén muy Gracias. bien. Adiós. Adiós.